Was ist das? Nein. Sin duda, la serie Dark fue el origen de muchos misterios que nos dejaron atrapados poco a poco en un ciclo de viajes en el tiempo que parecía no tener fin. Pero aunque ya a estas alturas todos los misterios de esta serie fueron revelados, la mayoría de nosotros quedamos con una pregunta en la mente. ¿Volveremos a ver otra historia como esta? Pues la respuesta a tu pregunta es la serie 1899, que también será un misterio que tendremos que resolver. Y al igual que su predecesora, sus creadores nos prometen que quedaremos atrapados con su trama. Pero, ¿de qué se trata esta serie? ¿Qué es lo que sabemos sobre ella? Y lo más importante, ¿deberíamos verla? Pues si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola mis queridos freudianos, yo soy Carlos y el día de hoy veremos por qué deberías ver la serie 1899. Si es la primera vez que vienes por aquí, es importante mencionarte que en este canal analizamos series, personajes y películas, así que si quieres compartir tu análisis propio sobre alguna que te guste o solicitar cuál es el próximo video que quieres en este canal, debes suscribirte, activar la campanita y registrarte en foro.cefrediele.com. Es totalmente gratis y las instrucciones te las voy a dejar en este videito que tienes por aquí arriba. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. 6 hours ago, we received a message. We believe this comes from the Prometheus. La historia de esta serie se sitúa el 19 de octubre de 1899, en la cual un grupo de inmigrantes europeos se encontraban a bordo de un barco a vapor, para con ello poder comenzar una nueva vida en Nueva York, y aunque a pesar de sus esfuerzos todo parecía ir bien, pronto se toparían con un imprevisto en alta mar, encontrando así otro barco similar al de ellos que parecía estar a la deriva. Y aunque parece que con esto no se dice mucho sobre los eventos que ocurrirán en esta serie, en realidad el tráiler nos muestra mucho más de lo que está a simple vista. Pues si las mentes detrás de esta obra son las mismas que las de la serie Dark, es lógico que pensemos que al igual que su predecesora, todo de cierta forma esté conectado, lo cual por lo menos en mi caso hace que mi mente explote al tratar de relacionar los elementos. ¿Y qué elementos tenemos relevantes? El primer dato que tenemos es la persona que se supone llevará la trama de esta obra, Moira Franklin, la cual nos dice que se encuentra en la fecha 19 de octubre de 1899, mientras sostiene un periódico a la mano el cual parece dar una noticia importante. I am Moira Franklin. Today is October 19th, 1899. Why do you think they're all here? They're all running away from something. Y esta noticia traducida es que el barco a vapor Prometheus está perdido y lleva 4 meses sin dar señales. Sabemos con esto que se trata de un barco que lleva ese nombre. Ella parece estar alistándose para algo, lo cual me hace entender que los eventos de esta serie deberían comenzar a mediados de junio de 1899 o alguna fecha similar anterior, donde se nos tendría que contar sobre los inicios de las personas que llevarían esta trama y el motivo por el cual decidieron abordar ese barco. Esto claro si el Prometheus se trata del barco principal, porque si la historia menciona a 2 barcos, es posible que este barco simplemente sea un acontecimiento preocupante para los pasajeros inmigrantes que estarían a bordo del segundo barco, el cual sería realmente el barco que llevará la historia, y el motivo de la preocupación de Moira sea que el barco donde ella va pasaría por una ruta cercana a la ruta que siguió Prometheus, el barco que lleva 4 meses perdido. Pero otro punto que pudiera hacerme pensar en algo diferente es que el hecho de que ella pueda ver el periódico con esa noticia y ver en el tráiler que se alista para algo importante, por lo menos para mí, la lógica también me dice que inicialmente ella está en el segundo barco en busca del Prometheus y que el motivo por el cual para ella esa noticia es importante es que dentro de ese barco debería ir alguien importante para ella o algo importante para ella, por lo cual podría estar alistándose para encontrar ese barco, no para evitarlo. Sin embargo, muchas veces la lógica no es suficiente para desenredar un misterio, y menos si ese misterio es originado por un mito del cual hablaremos más adelante. Además, aquí también hay otros elementos que son importantes que tengamos en cuenta.
Pues si vemos más del tráiler, se ve claramente a Maura dentro del barco y siendo parte de los eventos que tienen que ver con los acontecimientos, y al parecer no se ve tan sorprendida con las cosas misteriosas que ve. Entonces, ¿es posible que el Prometheus en realidad se trate de un barco que ellos consiguieron a la deriva? ¿O es posible que ella con un grupo de personas en realidad secuestraron un barco para ir en busca del Prometheus? En uno de los trailers se ve como las personas dentro del barco están luchando por algo. Es lógico suponer que esta lucha es por el control del barco, y eso nos puede decir que de alguna forma este barco se desvió de su camino inicial. ¿Es Maura parte de los responsables de esto? ¿O acaso ella está luchando porque el barco donde va no sufra lo mismo que el Prometheus? Bien, Nichols. Capitan, we paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detours. Son solo algunas de las preguntas que este tráiler me deja con la curiosidad de ver. Además existen otros elementos de este tráiler que ya están jugando con mi mente, la simbología y un mito popular muy conocido. En cuanto a la simbología, la historia de Dark, todos los elementos significaban algo, pero lo más importante es que estos elementos estaban ligados a una organización que sabía más que las personas comunes. Hablamos de dos organizaciones, Sic Mundus Creatus Es, la cual era llevada por Adán, y Eric el Belich, llevada por Eva, y toda la trama al final se trató de la lucha de estas dos organizaciones que se disputaban los viajes en el tiempo. En el caso de la serie 1899 también está ligada a una simbología que está presente no solo en objetos sino también en personas. Este símbolo es un triángulo con una raya en la parte de abajo y lo podemos ver no solo en el título de la obra sino también en un cofre, en el kimono de una de las tripulantes, incluso en la parte de atrás del cuello que creo que es de la protagonista. Aparte de eso, ella también tendría marcas en las manos y una escena nos muestra que fue secuestrada antes de iniciar el viaje en el barco. ¿Acaso sería secuestrada por esta organización y marcada? ¿O simplemente a raíz de ese secuestro fue adoctrinada por esta organización? Sea cual sea la respuesta que trae detrás de este símbolo, seguro será interesante. Cabe acotar que también hay tres objetos que representan el mismo símbolo pero sin la raya en la parte inferior: el artefacto en forma de triángulo, un collar y el código cifrado que emite una máquina. ¿Se tratará del mismo símbolo? ¿O se tratará de otro grupo con ideas similares pero con un fin distinto? Y de ser así, ¿a qué grupo pertenece Maura? ¿Quiénes serían los buenos? ¿Y cuál es el fin de cada grupo? En la serie Dark, los símbolos no solamente representaban una organización sino también una creencia. En el caso de Sic Mundus existía mucho antes de siquiera comprobarse que los viajes en el tiempo eran una realidad. Entonces, ¿cuál puede ser la posible creencia detrás de esta serie? El narrador en el tráiler nos dice que la gente no es consciente de la realidad y que solo ven lo que quieren ver, cuando lo único que deben hacer es cambiar la perspectiva para poder ver el panorama completo. Todo mientras el barco se acerca a un vórtice en medio del mar, que de seguro debería significar el fin de los tripulantes. Pero si unimos los elementos, el barco, el vórtice y un triángulo, es fácil suponer que la creencia detrás de esta o estas organizaciones es el misterio que siempre suscitó el famoso Triángulo de las Bermudas. Esto y otro detalle que también vemos en el mismo periódico al principio del tráiler, en el cual casi ilegible también tiene un título que dice el Triángulo del Diablo, que es otro nombre por el cual fue conocido el Triángulo de las Bermudas. What's wrong with that ship? Este es un famoso mito que aún hasta el día de hoy sobrevive en nuestra mente, en el cual se habla de desapariciones de barcos y aviones que viajaban del continente americano a Europa, los cuales pasaban por esta ruta porque según los mapas era la más rápida. Sin embargo, a medida que se usaba más esta ruta, mayores eran las posibilidades de que ocurriera un imprevisto, imprevistos que en muchos de los casos fueron inexplicables. Barcos sin tripulación, embarcaciones extrañamente hundidas, entre otras que ni siquiera hasta el día de hoy han sido encontradas. ¿Será esto obra de un agujero de gusano? ¿O acaso nos encontramos de nuevo en una serie espacio-temporal? ¿O acaso veremos en esta serie algún mito relacionado a la Atlántida, ovnis o algún monstruo marino? Sea cual sea el misterio y la trama que está detrás de esta serie, seguro será entretenida, así que no puedo esperar para verla y sacar juntos nuestras teorías. Y si tú quieres verla y analizarla conmigo, es importante que te vayas suscribiendo y activando la campanita para que seas el primero en que YouTube le informe cuando empiecen a salir esos videos. Además que también puedes formar parte de la comunidad de Cefredilianos registrándote en el foro que te voy a dejar en el comentario fijado.
Mientras tanto, te voy a dejar este videito que tengo por aquí y este otro que tengo por acá para que sigas viendo más de mi contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!